Varios jugadores, uno es ingrato cuando hace nombres, ¿no? Porque se olvida de muchos y a lo mejor se olvida de lo más importante. Yo recuerdo, por ejemplo, al uruguayo Jiménez, que marcó toda una época en San Martín, con su talento, con su impronta, con una llegada formidable, saliendo bien de mitad de cancha, realmente muy buen jugador, yo creo que lo recuerda todo el mundo. Uruguayo seguro, el más reconocido quizás Julio César Jiménez. Lo recuerdo porque jugaba en Peñarol, junto con Morena. Era la dupla famosa y que relataba Víctor Hugo Morales. Yo vivía en mi pueblo, lo escuchaba. Y años después lo vi jugar a Julio César Jiménez aquí en San Martín. San Martín, por suerte, tuvo varios jugadores que llegaron a la institución y que realmente marcaron algo para la gente, ¿no? Creo que el más recordado para todos, obviamente uno de los más recordados es el uruguayo Jiménez y el técnico Pedro Nelson Chavay. Para mí el más talentoso de todos, que era el uruguayo Julio César Jiménez, que había tenido una muy buena temporada en Vélez, había jugado en Ferrocarril Oeste y ya de grande viene a jugar un certamen de primera división, pero antes de eso asciende con San Martín desde la Liga en el año 88 hasta primera división. Era un crack, era la frutilla, el postre. Todo el equipo de San Martín era bueno técnicamente y este jugador era distinto, este era el que ponía y habilitaba todo, era un crack. Era un crack, además un tipo muy humilde. Los compañeros le dicen a los chicos que ingresaban al fútbol, al mundo del fútbol, les regalaba los botines, un tipo muy generoso. El paraguayo Girland, que si no me equivoco creo que jugó en los dos, en San Martín y en Atlético, un 10 de jerarquía, uno de esos viejos enganches, ¿no? Uno de esos jugadores que paraban la pelota con elegancia, con sapiencia, que te colocaba un pase de 30 a 40 metros como nadie. Y hay muchos que inclusive jugaron en los dos clubes grandes, el caso de Carlitos Girland Báez, paraguayo que jugó en San Martín, jugó bastante bien en un mediocampo que tenía a Palito Ortega, le decían aquel Jorge Ortega, el 8, el jujeño, que había jugado en primera división, a Montelongo, el número 5 uruguayo, y el número 10 de ese San Martín era Girland Báez. Después viene a jugar Atlético. Pues llegó el paraguayo Girland años después, en la temporada 95-96. También un jugador de gran categoría. En el caso del paraguayo, bueno, es el único jugador latinoamericano que jugó con las dos camisetas de los grandes de Tucumán. Pero si yo te tengo que destacar uno, siempre me hizo una pregunta, por ejemplo, en el año 94 estaba Claudio Ibarra, un arquero paraguayo que había llegado a San Martín, un arquerazo, y nunca entendí por qué el campeonato siguiente no jugó para San Martín. Siempre, digamos, se dio con los uruguayos. Por ahí algún boliviano. El gran paso de no olvidarnos del boliviano Rimba, que venía de jugar un mundial y que jugó un semestre en aquella temporada 98-99 en aquel gran equipo de Atlético que jugaba el Pirata Sonomás, que dirigía Humberto Zuccarelli. Rimba dejó un gran recuerdo por la gran calidad, no solo dentro del campo de juego, sino humana, de aquel jugador boliviano. A Tucumán, a los grandes, y les hablaba de Viana Silva, que fue técnico brasileño que tuvo en la década del 70, el famoso que venía, que hacía cavar en las áreas de San Martín para ver si no había gallina muerta. Sí, porque San Martín no puede hacer un gol, entonces Viana Silva esto lo cuentan los dirigentes. De uruguayos, bueno, Coquito Rodríguez, el Bomba Cáceres, el papá de Cáceres que está ahora jugando en Atlético. Muchísimos uruguayos. Fue un fenómeno que se comenzó a dar en la década del 90 con mucha frecuencia. Comenzaron a llegar grandes jugadores a reforzar aquellos planteles del Nacional B. Uno de los primeros que llegaron fue Daniel Coquito Rodríguez, aquel moreno jugador uruguayo que vistió la camiseta Atlético Tucumán y que llegó a marcar una época en el club, un jugador muy querido, goleador, de buena técnica. Una serie de nombres importantes, creo que el fútbol latinoamericano ha aportado jugadores de trascendencia a la Argentina en distintos equipos y también a Tucumán, fundamentalmente en Atlético Tucumán y en San Martín. Jugadores colombianos, como rutilante fue también la incorporación de Jairo Castillo hace unos años, llegó con todos sus pergaminos. Portugués, había nacido, tiene 51 años, en la actualidad nació en Cabo Verde, en Portugal. Se nacionalizó después argentino y estoy hablando de Adriano Tomás Custodio Méndez. Bueno, vino a jugar a San Martín de Tucumán. Sí, era de ir a ver básquet con el negro Custodio, a quien Cococho Jiménez le puso Macanaki. Al final, digamos, de los últimos jugadores que vinieron,
estaba el uruguayo López, que me llamó la atención. Bueno, vino en el 2003, me acuerdo, del campeonato de la Liga, bueno, con los primeros jugadores que había traído Carlos Roldán en su momento. Y después lo vimos en una selección de fútbol de salón que había, jugaba para el seleccionado uruguayo. Otro gran jugador internacional fue David Barone, uruguayo también. David marcó muchísimos goles, muchos goles de cabeza, goles históricos como aquel gol en el 2009 a San Lorenzo en la vuelta a Primera División de Atlético Tucumán después de muchos años. Fue capitán del equipo, es el goleador, es el defensor más goleador uno de los defensores más goleadores, el defensor internacional lógicamente con más goles en Atlético Tucumán. Cada vez que pisaron el suelo tucumano, vistiendo la celeste y blanca, vistiendo la roja y blanca, o inclusive llegando a jugar a los dos, como el caso de Girland, creo que no me equivoco, siempre han hecho un aporte significativo, de talento, de creatividad, de buen manejo, y cuando les tocó ser defensores, de marca, de firmeza, dejando un sello que no se olvida el fútbol tucumano. Varios jugadores, uno es ingrato cuando hace nombre, ¿no? Porque se olvida de muchos y a lo mejor se olvida de lo más importante. Yo recuerdo, por ejemplo, al uruguayo Jiménez, que marcó toda una época en San Martín, con su talento, con su impronta, con una llegada formidable, saliendo bien de mitad de cancha, realmente muy buen jugador, yo creo que lo recuerda todo el mundo. Uruguayo seguro, el más reconocido quizás Julio César Jiménez. Lo recuerdo porque jugaba en Peñarol, junto con Morena. Era la dupla famosa y que relataba Víctor Hugo Morales. Yo vivía en mi pueblo, lo escuchaba. Y años después lo vi jugar a Julio César Jiménez aquí en San Martín. San Martín, por suerte, tuvo varios jugadores que llegaron a la institución y que realmente marcaron algo para la gente, ¿no? A ver, creo que el más recordado para todos, obviamente uno de los más recordados es el uruguayo Jiménez y el técnico Pedro Nelson Chavay. Para mí el más talentoso de todos, que era el uruguayo Julio César Jiménez, que había tenido una muy buena temporada en Vélez, había jugado en Ferrocarril Oeste y ya de grande viene a jugar un certamen de Primera División, pero antes de eso asciende con San Martín desde la Liga en el año 88 hasta Primera División. Era un crack, era la frutilla, el postre. Todo el equipo de San Martín era bueno técnicamente y este jugador era distinto, este era el que ponía, habilitaba todo, era un crack. Era un crack, además un tipo muy humilde. Los compañeros le dicen a los chicos que ingresaban al fútbol, al mundo del fútbol, les regalaba los botines, un tipo muy generoso. El paraguayo Girland, que si no me equivoco creo que jugó en los dos, en San Martín y en Atlético, un 10 de jerarquía, uno de esos viejos enganches, ¿no? Uno de esos jugadores que paraban la pelota con elegancia, con sapiencia, que te colocaba un pase de 30, 40 metros como nadie. Y hay muchos que inclusive jugaron en los dos clubes grandes, el caso de Carlitos Girland Báez, paraguayo, que jugó en San Martín, jugó bastante bien en un mediocampo que tenía a Palito Ortega, le decían aquel Jorge Ortega, el 8, el jujeño, que había jugado en Primera División, a Montelongo, el número 5 uruguayo, y el número 10 de ese San Martín era Girland Báez. Después viene a jugar Atlético. Después llegó el paraguayo Girland años después, en la temporada 95-96.
también un jugador de gran categoría. En el caso del paraguayo, bueno, es el único jugador latinoamericano que jugó con las dos camisetas de los grandes de Tucumán. Pero si yo te tengo que destacar uno, siempre me hizo una pregunta, por ejemplo, en el año 94 estaba Claudio Ibarra, un arquero paraguayo que había llegado a San Martín, un arquerazo, y nunca entendí por qué el campeonato siguiente no jugó para San Martín. Siempre, digamos, se dio con los uruguayos. Por ahí algún boliviano. El gran paso de no olvidarnos del boliviano Rimba, que venía de jugar un mundial y que jugó un semestre en aquella temporada 98-99 en aquel gran equipo de Atlético que jugaba el Pirata Sonomás, que dirigía Humberto Zuccarelli. Rimba dejó un gran recuerdo por la gran calidad, no solo dentro del campo de juego, sino humana, de aquel jugador boliviano. A Tucumán, a los grandes, y les hablaba de Viana Silva, que fue técnico brasileño que tuvo en la década del 70, el famoso que hacía cavar en las áreas de San Martín para ver si no había gallina muerta. Sí, porque San Martín no podía hacer un gol, entonces Viana Silva, esto lo cuentan los dirigentes. De uruguayos, bueno, Coquito Rodríguez, el Bomba Cáceres, el papá de Cáceres que está ahora jugando en Atlético. Muchísimos uruguayos. Fue un fenómeno que se comenzó a dar en la década del 90 con mucha frecuencia. Comenzaron a llegar grandes jugadores a reforzar aquellos planteles del Nacional B. Uno de los primeros que llegaron fue Daniel Coquito Rodríguez, aquel moreno jugador uruguayo que vistió la camiseta de Atlético Tucumán y que llegó a marcar una época en el club, un jugador muy querido, goleador, de buena técnica. Una serie de nombres importantes, creo que el fútbol latinoamericano ha aportado jugadores de trascendencia a la Argentina en distintos equipos y también a Tucumán, fundamentalmente en Atlético Tucumán y en San Martín. Jugadores colombianos, Rutilante fue también la incorporación de Jairo Castillo hace unos años, llegó con todos sus pergaminos. Portugués, había nacido, tiene 51 años, en la actualidad nació en Cabo Verde, en Portugal. Se nacionalizó después argentino y estoy hablando de Adriano Tomás Custodio Méndez. Bueno, vino a jugar a San Martín de Tucumán. Sí, era de ir a ver básquet con el negro Custodio, a quien Cococho Jiménez le puso Macanaki. Al final, digamos, de los últimos jugadores que vinieron, estaba el uruguayo López, que me llamó la atención. Bueno, vino en el 2003, me acuerdo, del campeonato de la Liga, con los primeros jugadores que había traído Carlos Roldán en su momento. Y después lo vimos en una selección de fútbol de salón que había, jugaba para el seleccionado uruguayo. Otro gran jugador internacional fue David Barone, uruguayo también. David marcó muchísimos goles, muchos goles de cabeza, goles históricos como aquel gol en el 2009 a San Lorenzo en la vuelta a Primera División de Atlético Tucumán después de muchos años. Fue capitán del equipo, es el goleador, es el defensor más goleador uno de los defensores más goleadores, el defensor internacional lógicamente con más goles en Atlético Tucumán. Hola pueblo decano, hola gente de LTA. Bueno, soy David Barone, desde acá de mi pueblo, San Ramón, de Uruguay. Y bueno, les quiero mostrar un poco mi pasado en el equipo decano, para mostrar un poco, para que vean algunas camisetas y algunas anécdotas. Este es el lugar que tiene el Deca en mi casa. Bueno, les quiero mostrar por arriba una gigantografía sobre un partido clásico. Después hay varios cuadros para recordar todo mi pasado, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, un hermoso reconocimiento de la inimitable hacia mí con esa gran bandera, que ya la pudieron ver, un hermoso gol con un partido contra Central, reconocimiento por los 100 partidos jugados con Atlético, y bueno, una distinción y muy agradecido que fui a jugar con otra camiseta al Monumental y me hicieron este presente, y la verdad que bueno, ocupa un espacio hermoso en mi casa con algunos trofeos, bueno, que tuve la suerte de ganar con los chicos, y ya verán que están todos con las fotos con los chicos, con mis hijos, y bueno, y una de las camisetas para mí de las más lindas. Es la primera camiseta de los años que yo tuve, y la primera camiseta que se jugó su primer partido en Primera División, el número 17, con mi primer gol con la camiseta de Atlético, que fue en el nuevo gasómetro.
hasta el día de hoy lo recuerdo. Un partido muy emocionante, con un córner, la jugada la recuerdo clarísima, con un córner de Sebastián Longo, que él también se debe acordar, y un cabezazo en el primer palo donde la pelota entra bien ubicada en el ángulo, que seguramente la van a compartir, la van a ver ustedes ahí. Y después, para mostrarles algunas camisetas más, acá son todas camisetas donde he jugado, donde he cambiado, y bueno, hay varias de todos los modelos. Fueron 4 años inolvidables, siempre agradecido a la gente de Decana, no solo a sus hinchas, sino también los compañeros que he tenido, a la gente que trabaja ahí, todos los funcionarios, utileros, siempre se han portado muy bien conmigo y no lo olvido nunca, todo ese respeto que han tenido siempre hacia mí y yo hacia ellos, porque son laburantes como todos nosotros. Todos los modelos de camisetas, hasta la alternativa. Así que bueno, desde acá, desde Uruguay, les mando un beso gigante. Cada vez que pisaron el suelo tucumano, vistiendo la celeste y blanca, vistiendo la roja y blanca, o inclusive llegando a jugar a los dos, como el caso de Girland, creo que no me equivoco, siempre han hecho un aporte significativo, de talento, de creatividad, de buen manejo. Hola Ciruja, ¿cómo están todos? Bueno, yo feliz como lo decía, de volver a poder comunicarme con ustedes, gracias a LTA, que hace posible que me acerque a ustedes, y de volver a revivir un poco la historia y el pasado que tuve en San Martín, que fue de lo mejor que me ha pasado en mi carrera deportiva. Ya lo he dicho muchas veces, pasé los últimos 3 años de mi vida más lindo deportivo que pudo haber pasado un jugador de fútbol, porque vivimos cosas muy lindas, cosas muy lindas con ustedes, 2 ascensos, jugar en la Ciudadela, que no es poco, es mucho para mí. He cumplido el sueño porque he jugado un mundial, he jugado con Maradona y he jugado en la Ciudadela con la hinchada de San Martín a favor. Esas son las 3 cosas más importantes que me han pasado deportivamente en mi vida, así que quiero agradecerle de todo corazón todas las cosas que uno se va metiendo un poquito más en la historia cuando me dicen que soy uno de los extranjeros que más goles metió en San Martín con esta camiseta. Así que doblemente orgulloso de haber podido contribuir con esta institución tan grande, una de las más grandes del país. Así que agradecerle de vuelta por todas las cosas que me han hecho vivir, que estoy al tanto de todo lo que le pasa a San Martín, que sufro igual que ustedes, porque no sé por qué, pero debe haber algún virus, alguna bacteria en la Ciudadela que uno entra ahí, se le mete en el cuerpo y ya no se puede sacar más los colores, ¿no? Uno a la distancia, como le decía, sufre, pero sé que vamos a salir, porque tenemos a favor la gente. Y cuando les tocó ser defensores, de marca, de firmeza, dejando un sello que no se olvida el fútbol tucumano.